Lo prometido es deuda. Aquí está como cada martes Antonio Siriaco. Y nunca mejor bienvenido porque hoy es un martes con muchísimas noticias económicas. Es verdad, es verdad. Adalberto y yo ahorita planteábamos en la perspectiva un panorama bastante complicado, Siriaco. Es complicado y quiero ir desde lo general a lo particular. Porque mira, el triunfo de Lula fortalece un espacio y un bloque importante que son los BRICS. Y eso, estamos hablando de China, Rusia, la India, Sudáfrica, que se incorpora la Argentina. Y eso, en cierta manera, te indica que para los próximos años va a haber cierto nivel de confrontación, ese bloque con el bloque norteamericano, y eso trae trastorno en los mercados más importantes, de los commodities, de los hidrocarburos. No hay que olvidar que cuando tú resumes a esos países del BRICS, ahí hay muchos recursos naturales, ahí hay muchos recursos minerales, países que tienen una altísima dotación de recursos naturales, que van a tener y tendrán un impacto y van a afectar la economía mundial. Pero ayer el Banco Central de la República Dominicana se adelantó. Hoy y mañana se reúne la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya Jerome Powell había anunciado que en estas reuniones habrá un incremento de alrededor de 75 puntos básicos. Eso es lo que esperan los mercados. Y ayer el Banco Central parece que se ha adelantado, incrementó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, es decir, de 8.25 a 8.50. Claramente que eso trae también dificultades o traerá dificultades para la República Dominicana porque se está encareciendo el coste del dinero. Si ustedes observan, en la última, un importante banco hizo una feria de vehículos y las tasas de interés a 2 años ya estaban rondando casi el 13%. Casi el doble de lo que... Casi el doble de lo que usualmente llegado era, como claro. había llegado. Entonces eso significa que ya los efectos de esa política monetaria restrictiva se está sintiendo Pero aún en el mercado. aún así aumentó el consumo. Aún así aumentó, pero recuerda que en esa misma institución, en la pandemia, hizo una feria o posteriormente a la pandemia y fue de 7.000 millones de pesos. Estamos hablando de que ahora, aunque fue de 5.000 millones, pero eso restringe, porque las tasas son altas, en cierta manera. Entonces, todo eso lo que te está indicando que posiblemente nuestra economía, y los números te lo indican así, viene en un proceso de desaceleración. No estamos diciendo que claramente hay una catástrofe, no. Lo que se trata es de que gran parte del entorno internacional y de lo que está ocurriendo en Estados Unidos nos está afectando por una situación muy normal. Ambas economías tienen ciclos comunes y todo eso claramente impacta la dinámica de la economía dominicana. El próximo año es un año complicado. Complicado cuando uno ve básicamente el horizonte, ¿no? Obviamente que la situación es cambiante, es un entorno de incertidumbre, pero lo que uno vislumbra, economías desarrolladas podrían entrar en un proceso de recesión o menor crecimiento, la economía mundial entrará en una zona de menor crecimiento. Todo eso claramente no son buenas noticias para la República. Hay un tema que es un poco raro. Aquí el dólar, el precio del dólar, una moneda de referencia para transacciones internacionales, ha estado disminuyendo en vez de aumentar. Inclusive en algunos momentos se dijo, va a comenzar un repunte. Creo que el profesor Siriaco habló de eso. Pues no se ve ese repunte. Se está viendo, fíjate Alberto, mira qué ocurre con eso. Y posiblemente para las próximas semanas, el dólar tendrá un repunte hacia el alza. Tú tienes dos formas en las cuales la economía se está ajustando. En primer lugar, el Banco Central ha venido con una política monetaria restrictiva, ¿verdad? Todavía los niveles... Esa política procura que haya menos circulantes. Menos circulantes. Que la gente invierte menos. La gente gasta menos. Ajá. ¿Por qué? Porque el Banco Central está viendo como un objetivo es la inflación. Pero la inflación subyacente todavía sigue alta.
que es aquella inflación que tú le des cuenta a todos los efectos variables. volátiles, los alimentos, los precios de los combustibles, y todavía está prácticamente en un 7. ¿Qué significa eso? Que si el Banco Central sigue incrementando su tasa de política monetaria y esa inflación no cede, entonces el próximo mecanismo que tiene para ajustar la economía es el deslizamiento del tipo de cambio, es decir, hacer que el tipo de cambio suba, porque eso encarece las importaciones. Y que entonces Y importa menos. si se importa menos, y eso le quita entonces más capacidad a la economía para crecer y la economía se ralentiza un poco más. Wow. Ese es un mecanismo de Que ajuste podría ser utilizado. que podría ser Pero- utilizado. plan Pero ¿qué B. ha pasado aquí? Pero otra cosa, tampoco tú puedes mantener a los sectores que están orientados hacia el exterior. Exacto, Claro. exacto. Incluyendo No puedes la- sacrificar. Incluyendo los que mandan divisas. Claro, Sí, sacrificándolo. claro. Porque al final tú dices, espérate, yo necesito también motorizar estos sectores. supuesto. De manera que hay que ver que esa disminución del tipo de cambio o esa apreciación del tipo de cambio forma parte de una estrategia que en un momento inflacionario tenía que quitarle presión a la inflación, porque los precios de los combustibles estaban altos, el precio de los commodities estaban altos, pero ya estamos pasando a una situación donde una política monetaria, en cierta manera, está teniendo un efecto mínimo y tú tienes que utilizar, como decía Pero el plan B. Todas estas políticas restrictivas procuraban frenar la inflación. Y hay quienes aseguran, muchos economistas, Claro. están afirmando que ya tocamos techo en términos de inflación, que lo que va como en el mundo. Sí, sí, sí. Aquí lo que baja ahora es una tendencia hacia la baja de la inflación. En Estados Unidos ha comenzado, aparentemente. Pero mira qué ocurre. Los bancos centrales están utilizando un mecanismo que quizás no sea el más adecuado en esta coyuntura. Por ejemplo, el Banco Central te dice, la meta de inflación es un 4. Si la inflación termina siendo Un 6. un 6, está todavía por encima de la meta. Sí. Si la inflación, incluso la inflación subyacente, termina siendo un 6, todavía está por encima. Lo mismo ocurre con la Reserva Federal. Hay muchas dificultades que No, para claro, que, entonces que baja tú- del 6. Entonces, eso es parte de la credibilidad de los bancos centrales. Cuando la Reserva Federal te dice a ti que el objetivo de inflación es un 2% en Estados Unidos y la inflación está un 8%. Bueno. Estamos hablando casi 3 veces esos niveles de inflación meta. Por lo tanto, no le conviene que para el próximo año, ¿qué tú crees que puede decir un banco central? ¿Cuánto sería la meta de inflación para el próximo año? Un 4. Cuando este año fue un 4 y no se cumplió, y cuando el año anterior fue un 4 y no se cumplió, ¿qué van a decir los agentes económicos? No van a creer en los bancos centrales. Siriaco, explícanos brevemente, Sí. porque ni yo lo entiendo. El tema de la lucha ahora que hay por la moneda. El dólar se ha fortalecido, pero eso también ha animado a algunos sectores a decir, mira, hay que acabar con el monopolio del dólar, algunos países. Y dentro de eso están los que encabeza China. Mira, Adalberto y Millicent, el gran poder que tienen los norteamericanos, el gran poder es que manejan la principal moneda de reserva en el mundo. Oye bien, o sea, y la gente es una moneda fiduciaria, el concepto de fiducia viene de fiducia porque tú lo que le tienes fe Exacto. a un dinero que se emite y que tú Sí. dices, bueno, yo confío en los Estados Unidos porque es el país más poderoso. Pero intrínsecamente eso no tiene un valor, excepto la confianza que tú le tienes. Entonces, ¿qué ocurre? Todavía el dólar es el 65% de todas las reservas de dinero en el mundo. Y a pesar de que los países como China le han quitado grandes mercados a nivel comercial, pero todavía, por ejemplo, el yuan como moneda es muy bajito. Y eso, obviamente, le quita capacidad todavía a esos países de ser hegemónicos. ¿Qué se vislumbra? Bueno, que un grupo de países con un gran bloque pueda generar Como los 5 aquí, sí. los 5 o 6, generar una moneda que le vayan quitando, obviamente, espacio al dólar. Pero eso se lleva tiempo. Bueno, Y aquí el el tiempo euro se acabó. no logró quitarle los espacios suficientes. Bueno, Pero pero le ha quitado. le ha quitado porque las transformaciones que se dan en esa lucha hegemónica son de muy largo plazo. Llevan tiempo. Se acabó el tiempo, Antonio Siriaco. Muchísimas gracias por venir todos los martes, hoy como todos los martes, a este programa. Y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Se acabó el tiempo y le invitamos a que mañana
Nos vemos cita de nuevo aquí en Uno más Uno.